Mi nombre es Mariela Coppola y esto es El Poder de la Palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería explicarle un poquito el último post que salió del taller de parejas, que está muy relacionado con los anteriores, por ejemplo con el lila, cuando yo hablo de patrones automáticos. ¿Qué son los patrones automáticos? Básicamente, ¿no? Hay un concepto fundamental que es uno desarrollado bajo mi autoría, que es el complejo matriz vincular compleja. ¿Qué significa matriz vincular compleja? Tenemos que referirnos a la teoría neurobiológica del apego y referirnos a la biología de las creencias, como las creencias limitantes. Ambas nos permiten de alguna manera interrelacionadas poder entender de qué forma, ¿sí?, estas matrices vinculares complejas las cargamos casi a veces sin darnos cuenta, incluso pueden ser transgeneracionales. Es fundamental entender esto como para empezar a comprender, porque comprender alivia y nos da mucha más claridad acerca de cómo vivimos el mundo, de qué es posible, ¿sí?, entender, qué es posible cincelar, qué es posible definir como posible o imposible. ¿Cuál es nuestra cosmovisión? En definitiva, ¿cuál es nuestra cosmovisión? Se va armando y se va entretejiendo a partir de estas matrices vinculares complejas que se repiten en forma instantánea como patrones automáticos sin que nos diéramos cuenta. Hay algo muy frecuente que ocurre en las parejas que, respecto a la teoría del apego, ¿no?, que es una pareja, por ejemplo, con un apego de origen evitativo, es un apego inseguro evitativo, y su partener, que sería la otra parte, ¿no?, con un apego ambivalente ansioso. El apego evitativo claramente marca una desconexión de mí mismo, ¿no? Es como frente a algo que se visualiza, se exhibe o se siente minuciosamente, incluso muy inconsciente, como riesgo emocional, porque quedó de alguna manera configurado así neurológicamente, sobre todo más en el sistema límbico y en la amígdala. ¿Sí? No voy a hacer una clase de neurociencias acerca de esto, pero tiene que ver un poco con esto y con el hipocampo, que es donde se almacenan los recuerdos. Hay una desconexión absoluta de mi sentir, de mis emociones. Esta desconexión, por supuesto, interfiere negativamente en la desconexión con el otro, con cualquier otro. En este caso es con mi pareja, ¿sí? Pero no es un acto volitivo, no es un acto de voluntad. No me desconecto a propósito, ¿sí? Ocurre en forma instantánea. Entonces, son personas que se las ve como muy autosuficientes, muy claras en sus ideas, parecieran tenerlo todo resuelto, y sin embargo están desconectadas de sí mismas, sobre todo de su mundo emocional. Son personas que vienen a la consulta y muchas veces dicen que se sienten vacías. Por eso roza a veces mucho lo que se llama lexitimia, que ya hubo otro video acerca de la lexitimia. No necesariamente tienen que hacerlo, ¿sí? Pero el tema de lo emocional, su mundo emocional, no lo pueden discriminar, no lo pueden discernir, no tienen ni idea de cuáles son las emociones que sienten, le cuesta muchísimo la comparación entre emociones, es casi como un mundo confusional adentro de ellos. Por supuesto que en detrimento de este mundo emocional que está en baja, tengo una hiperracionalización y son personas que tienden a racionalizar todo, a intelectualizar, por eso son personas muy inteligentes en ese sentido. Por otro lado, también una característica muy del apego evitativo es la codependencia. Son personas que les interesa muchísimo la mirada del otro, casi que los define la mirada del otro. Mucho la aprobación de su pareja. La buscan casi inconscientemente o conscientemente pueden llegar a demandarlas. Los sistemas que tienen como mecanismos de regulación y autorregulación son pobres, son escasos y son primordiales porque son muy rudimentarios. Al no poder gestionar su mundo interno, imagínense que es muy difícil los mecanismos de autorregulación y sobre todo de corregulación, que es con un otro. ¿Qué pasa en el apego ambivalente ansioso? Son personas que tienden a maximizar, contrariamente al apego evitativo que tiende a minimizar las emociones. Acá cualquier emoción es maximizada, entonces hay un aumento, ¿sí?, de tensión y un aumento de cortisol que me coloca en un estado de hipervigilancia. No necesariamente porque haya vivido traumas, puede que sí, puede que no, pero este aumento de cortisol lo que genera es la somatización. Son personas que somatizan muchísimo, son personas que también son muy codependientes del otro, necesitan la aprobación de la mirada del otro, pero en este caso, acá casi que determina quiénes son y quién dejan de ser. O sea, puede
la aprobación de las personas que son importantes para ellos a nivel relacional puede llegar a determinarlos tanto que pueden llegar a sentirse una nulidad. Y esto es absolutamente fundamental a la hora de tener en cuenta cuál es la danza que de alguna manera baila esa pareja en forma inconsciente sin darse cuenta hace muchísimos años. Por eso muchas de las discusiones o las peleas o las diferencias, hay muchas veces que si lo pensamos como una cúspide, siempre tocan el mismo fondo, porque en realidad siempre es el mismo fondo, aunque el argumento y la situación sea diferente. Puede haber millones de situaciones diferentes que tocan siempre el mismo fondo. Entonces lo importante es poder desarmar, desaprender y desandar estas matrices vinculares complejas que de alguna manera nos permiten reproducir y reeditar una y otra vez la misma danza vincular y relacional insana, para poder llegar a de alguna manera comenzar a caminar un sendero de crecimiento personal, de crecimiento vincular, de crecimiento relacional, que me permite acceder al bienestar y a un amor sano. Como digo siempre, es cambiar jaulas por alas.